Bueno, hablemos de kilovoltaje. Es la diferencia de potencial aplicado entre el cátodo y el ánodo. Entre más elevado sea el kilovoltaje, los electrones que lleguen al ánodo van a tener una energía cinética más elevada, por lo que los fotones de frenado que se puedan producir van a tener energía elevada. Influencia del kilovoltaje. Al aumentar el kilovoltaje disminuye el contraste, es decir, aumenta la escala de grises. No presenta una relación lineal, es decir, al duplicar el kilovoltaje no se duplica la escala de grises. ¿Ok? Miren, nosotros tenemos acá los kilovoltajes, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos viendo acá que el kilovoltaje tiene en 40, pues la cantidad de grises es menor, pero si hacemos una escala de 100, van a aumentar la cantidad de grises. Y el miliamperaje es el número de electrones emitidos por el cátodo, pero que no influencia para nada en la energía cinética de los mismos. Al aumentar la corriente, el miliamperaje o el tiempo de exposición, aumenta la cantidad de fotones que son emitidos desde el tubo. Aumenta el brillo de la imagen, pero la escala de grises se mantiene constante. Presenta una relación lineal, es decir, al duplicar el miliamperaje o el tiempo, se duplica el brillo. ¿Ok? O sea, mejor dicho, si nosotros tenemos mayor radiación, es porque hemos aumentado el miliamperaje, pero ¿para qué te van a irradiar más? Es para tener mejor brillo. Y si te preguntas, ¿eso va a tener eh, mayor cantidad de grises? No, no, solamente el brillo va a ser mejor, ¿ya? Entonces acá hay una relación de tiempo entre 1 segundo y 2 segundos. El mayor cantidad de brillo se va a dar en 2 segundos que por 1 segundo. Hablamos de efecto anódico, ¿no? Ya recuerdan, el ánodo era el que recibía el fotón del cátodo, ¿no? Entonces, aquí hablamos del efecto anódico. Hablamos de un efecto producido por la inclinación del ánodo. 20 grados varía según el fabricante, porque no todos son fabricados pues, por General Electric, también hay Philips, Siemens y así otros, ¿no? Entonces, este efecto produce un aumento de la intensidad de los rayos X hasta en 5% hacia el lado del cátodo. Es decir, la mayor intensidad no se encuentra verticalmente debajo del ánodo, sino aproximadamente a 32 grados hacia el cátodo. Ustedes recuerdan cómo era el cátodo, ¿no? El ánodo. El ánodo era así, hagamos la idea de que era como un disco, ¿no? Entonces, un trompito, la punta del trompo es acá, ¿no? Y la parte más profunda sería acá. Entonces, si viene la bala, o sea, el fotón que va a producir las de rayos X hacia horizontalmente, ¿cuál es lo más lógico? ¿Que se baje para acá? No, no, es como si hubiera un espejo, ¿no? Entonces, chocaría más hacia acá, ¿no? Entonces, ese es el efecto anódico. ¿Y para qué nos sirve? No? Es solamente para entender que si acá tenemos el aparato que va a tomar el rayos X, nosotros tenemos que ubicar la estructura a evaluar pues más hacia este lado que hacia ese lado. ¿Por qué? Porque ya les acabo de decir de que obviamente por lógica, si tú disparas algo, por choque va a angularse un poco hacia el lado del cátodo, ¿no? Entonces ese es el efecto anódico. Entonces el efecto anódico es que la intensidad de la radiación en la zona anódica es menor que en la zona catódica. En consecuencia, la densidad en crecimiento en la radiografía varía ligeramente, siendo menor en el lado anódico, pero para ir paulatinamente aumentando hacia el lado catódico. Esto es lo mismo. No quiero aburrirlo.
Entonces, si utilizo este efecto anódico, o sea, si al paciente lo tomé por tomar, vamos a ver de que este tórax se ve muy negro. Entonces, si lo utilizo este efecto anódico, vamos a ver de que efectivamente hay unas radiopacidades alveolares sobre el tercio medio y superior del lado izquierdo que no se representaba sin utilizar este efecto, ¿no? Bueno, estas cosas ya le hemos hablado. Bueno, estos también. Bueno, ¿cuáles son los efectos no estocásticos o llamamos determinísticos, ¿no? Y aparecen tras una dosis de umbral y su gravedad está en función a la dosis recibida. Su aparición suele ser precoz, producen mutaciones de las células, ¿no? Miren, esta paciente ha estado irradiada constantemente sin tener pues cuidado y tuvo quemaduras. Entonces, de forma aleatoria vamos a ver anomalías congénitas y la carcinogénesis. Cada órgano tiene un factor de ponderado según su probabilidad de origen de los efectos estocásticos y también va a haber problemas en las gónadas, esterilidad en la médula ósea y en la tiroides. De forma determinísticas, una radiodermatitis, cataratas, leucopenias, ¿no? Entonces, los tejidos radiosensibles, tenemos los testículos y los ovarios, es por eso que hay que cubrirse los gónadas. Hay unas, como unas solaperas que se colocan acá en la pelvis. La médula ósea, las células hematopoyéticas y células del tejido del tracto gastrointestinal, ¿no? Por eso hay que utilizar un mandil de plomo. Y bueno, en una mujer embarazada, la regla de los 10 días, cada mujer fértil con posibilidad de embarazo debe realizarse los rayos X en los 10 días posteriores a su regla. Entre la fecundación, la trompa de falopio y la anidación cavidad uterina, el huevo es radiosensible. El riesgo de sufrir una anomalía congénita está antes de las 10 semanas. Bueno, ahora cambiemos un poco el tema. Vamos a hablar de la radiografía de tórax, ¿no? Sabemos de que la radiografía de tórax es uno de los estudios más solicitados, ¿no? Suele ser el primer paso en el algoritmo diagnóstico en los pacientes con sospecha de patología torácica y aporta valiosa información para el manejo para el paciente, ¿no? Es aconsejable seguir una sistemática en la lectura para evitar errores de interpretación. Anomalía normal, anatomía normal del tórax, ¿no? Primer paso, hay que identificar unas 5 preguntas. Después hay que evaluar bajo unos criterios la calidad. Y después una lectura sistemática, el ABCDE, ¿ya? Esos son los pasos a seguir, no se olviden. Vamos arrancando por el primer paso, identificación. Vamos a ver, tenemos nosotros no somos los tecnólogos, nosotros no vamos a preocuparnos por el tema de marcaje, no nos vamos a preocupar por cómo tomarlo. Nosotros evaluamos el resultado de los tecnólogos que han hecho el trabajo, ¿no? Obviamente. Entonces, vamos a ver acá que las 5 preguntas, para que no se olviden, inicia con la W en inglés, ¿no? Entonces, ¿Quién es qué paciente es? Obviamente, en la placa que nosotros vamos a tener, tanto pues digital o analógica, que es las placas comunes que nosotros cargamos y lo ponemos a un neatoscopio, tenemos que poner bien claro el nombre y apellido del paciente. Además, tenemos que poner qué estudio es. Es una radiografía de tórax posterior anterior, anterior posterior. ¿Dónde se fue tomada esta placa? Por el tema legal, en el hospital regional, el hospital de salud y cualquier lugar donde haya sido tomado. ¿Cuándo? La fecha. Es obligatorio legalmente de que toda radiografía tenga la fecha de nacimiento
la fecha que fue tomada la placa. Y el por qué se le toma esta placa, ¿no? O sea, tendríamos que entender, pues, por lo de correlación clínica, por qué se le pide esta placa, pues un estudio prequirúrgico y quieren ver los pulmones o hay una sospecha de cualquier otra patología. Siempre recuerden, va a haber una marca acá donde dice D, es la D del lado derecho. Recuerden que una radiografía de tórax, el lado derecho es como ustedes miraran a su amigo cara a cara. Su lado derecho es tu izquierda, ¿no? Entonces, el lado derecho es este y este es el lado izquierdo. Entonces me dirían, doctor, pero si es tan obvio, ¿para qué pondrían una D? Pues resulta que también hay dextrocardias, que significa que el corazón no apunta siempre a la izquierda, también apunta a la derecha, y tú piensas de que es un corazón al revés, y lo mueve la placa al revés, y dices, no, estaba al revés, su corazón sigue siendo a la izquierda, y no, obviamente no lo es. Así de que siempre marquen o exijan al tecnólogo, porque este marcado no lo hacen ustedes, es en el momento del disparo que el tecnólogo tiene que estar obligado de colocar el lado derecho del paciente. Algunos le colocan una monedita cerca a su hombro derecho y como no penetra, se va a ver pues una densidad metálica redonda, pero siempre exijan este marcaje. ¿Ya? La calidad. Existen pues tres criterios: inspiración, rotación, exposición, ¿no? En cuanto a la inspiración, ustedes tienen que evaluar que tiene que haber por lo menos 5 a 7 arcos costales anteriores representados dentro del tórax o verse entre 8 a 10 arcos costales posteriores dentro del tórax. ¿Por qué? Si ustedes hacen la pregunta, ¿qué importa de que un paciente aguante el aire antes del disparo o que lo tome sin aguantar el aire? Es por lógica. Si un pulmón no tiene aire en los pulmones, se colapsa y puede simular patologías, cosa que no queremos alguna imagen que nos haga diagnosticar mal, ¿no? Entonces, por lógica usamos eso y decimos, tiene que tomar aire para que se distienda bien los alveolos, se separe bien, baje bien el diafragma y no nos haga imágenes superpuestas, ¿no? Y entonces es por eso que se hace la inspiración. No todos los pacientes lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque los pacientes que están hospitalizados, comatosos, ancianos, gente que tiene problemas de entenderle al tecnólogo, porque el tecnólogo le va a decir, toma aire, y es un anciano, un psiquiátrico, gente con retardo mental, no lo va a entender, ¿no? Entonces no va a colaborar y pues se tiene que analizar tal cual, ¿no? Pero en lo posible, pues, los pacientes, en el resto de pacientes se tendría que ver que colabore el paciente, ¿no? Entonces, tiene que centrar bien al paciente, ya saben, los 5 primeros arcos costales. ¿Cómo saber de que esta radiografía es antero-posterior o posterior-anterior? Es el primer criterio a evaluar. Miren, cuando hablamos de que es un estudio, una radiografía posterior-anterior, significa que el paciente está mirando hacia el chasis. ¿Recuerdan el chasis? ¿No? Ya, el booking. O sea, el paciente tiene que dar la espalda al aparato que dispara el rayos X, ¿no? Entonces, ¿por qué se le llama posterior anterior? Es porque entra por la espalda y después sale hacia el booking anteriormente. Y antero-posterior son el haz de rayos X va desde la región external hacia la espalda. Cuando uno se realiza el estudio posterior anterior, la idea es que al paciente se le hace coger la cintura, como ven acá, los húmeros están separados y sus manitos están hacia la región de la cintura y le dicen que los codos lo pongan hacia adelante para que los omóplatos, que normalmente la tenemos hacia la región paramediana, se separen, ¿no? Y nosotros podemos mirar mejor pues la caja torácica, ¿no? Porque ustedes saben que si hay una estructura que me está ocultando un hueso acá, no me va a dejar evaluar bien. Es por eso de que se le pide al paciente que ponga sus manos en la cintura, sus hombros hacia adelante, que levante el cuello
el mentón hacia arriba, así no me hace acá el mentón, no se ve porque algunas veces lo van a ver el mentón por acá, lo ideal es que levante el mentón, así que los pulmones se van a ver perfectamente. Ahora, ¿cómo saber que esta radiografía es posterior anterior? Es porque en el momento del análisis vamos a ver de que las clavículas se encuentran más verticalizadas, como oblicuas, como vemos acá. Vemos oblicuas, las costillas anteriores se ven más oblicuos también y la clavícula. ¿Qué más tenemos? El criterio que ya le mencioné, los omóplatos, por la posición ya salieron, no están dentro de la caja torácica. Esos tres criterios. ¿Ok? Hay otro cuarto criterio que es la tienda de campaña, que vemos que la apófisis espinosa está por arriba en relación al platillo superior del cuerpo vertebral. Entonces ya tenemos acá la posición, tenemos acá la inspiración, contemos. El anterior siempre va a ser más hacia anteriormente, más oblicuo, y los posteriores son más erizos. Los anteriores, ustedes saben de que hay cartílagos condrocostales, que son los que están pegados al esternón en cada arco costal. Así que ustedes lo van a reconocer que son anteriormente porque lo van a ver solamente hasta la porción media y no más adentro porque ya saben que el cartílago es de densidad baja, así de que las de rayos X penetran normalmente como si fuera un parénquima pulmonar. Así de que entendamos de que tenemos los anteriores, contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cumplió el criterio de los 6. Y en los posteriores les he dicho de 7 a 10. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, tenemos la inspiración adecuada. La rotación tenemos que evaluar pues de una línea imaginaria o si ustedes no pueden coger un lápiz o una regla y van a ver el borde interno de la clavícula que esté equidistante al otro borde referente a la línea que trazamos en relación a la apófisis espinosa. Si medimos de acá a acá que sean, hagamos la idea que 5 milímetros, acá a acá también debería ser 5 milímetros. Entonces, estas equidistancias iguales hacen de que la rotación que no esté rotada, que esté centrada, ¿ok? La exposición significa, pues, de que el haz de rayos X está adecuado, que vamos a nosotros a reconocer muy bien el parénquima pulmonar. Actualmente es un poco difícil, ya que la mayoría de las máquinas ya analógicas están en el desuso, estamos más en el tiempo digital, donde nosotros evaluamos pues, la exposición según la penetración de los cuerpos vertebrales. Usualmente decimos de que se deberían ver los 4 primeros cuerpos vertebrales hasta la T4 y después de la T5 oculta a la silueta cardíaca, ¿no? Entonces, a eso le hablamos de la exposición. Acá vamos a hablar de unas películas analógicas, ¿ya? Entonces, sobreexpuesta es porque le han metido mucho KB. Ya saben, si le meten mucho KB es más negra. Entonces, miren, este pulmón está muy negra. Este es un pulmón normal. Así debería verse. Entonces, cuando lo ven mucho KB, entonces ustedes lo llamarían está sobreexpuesta. Y por el lado contrario, si le pusieron mucho KB, es un paciente muy gordo y no le han metido el KB que necesita, entonces a esa se llamaría subexpuesta, en comparación a esta radiografía normal, ¿no? Así debería verse porque se ve muy blanca. Si se ve muy blanca es porque no le han puesto mucho KB al tecnólogo. Y la sistemática para evaluar todas las estructuras del tórax, y no hay algo que mantenga de forma obligatoria un orden, ¿ya? La idea es de que no se olviden nada de nada olvidarse, ¿ya? Entonces, la A, vía aérea, ¿ya? Hagámoslo de esta manera para que no se olviden. La vía aérea es conformada por la tráquea y los bronquios. Saben de que el bronquio derecho es más ancho y más oblicuo y el izquierdo es más horizontal y más delgado. Cuando alguien se atraganta algo, más se viene para este lado, ¿no? Entonces, usualmente la tráquea es discretamente desviada hacia el lado derecho
porque acá hay una aorta que me la empuja, ¿no? Entonces, el desplazamiento por el botón aórtico fisiológico hace que la tráquea discretamente esté desplazada hacia el lado derecho. Después, los pulmones, ¿no? Nosotros los pulmones tenemos que evaluar, pues, la radiotransparencia de forma homogénea. Vamos a evaluar que los dos lados mantengan el mismo color. Ustedes ven acá, lo oscuro se llama radiotransparencia y lo más claro, radiopacidad. ¿Ya? Entonces, acá pongamos esta imagen de acá, sería radiopaco. Vemos acá que en las regiones periféricas de ambos hemitórax se ve radiopacos. Entonces, si ustedes ven de que está radiopaco, ustedes dirían, entonces este vidrio es lustrado y puede haber un sobrediagnóstico y no es así, es porque el tejido del músculo pectoral, tejido mamario, o un paciente gordito hace de que toda esta área sea pues mayormente blanca. Y cómo no equivocarnos siendo comparando. Poco a poco vayan mirando del lado derecho, izquierdo, hasta llegar a la base. Miren siempre todo, ¿no? Adelante el corazón, los costados del corazón, arriba el corazón, todos lados miren, ¿no? Como vemos, ustedes me dirían, doctor, ¿por qué acá se ve más radiopaco que en este lado? Es porque es la densidad de la mama. Continúen ahí mi mouse y van a ver que es tejido mamario. Igual el otro lado derecho, miren. Entonces, ven de que la mama tiene tejido glandular muy denso que condiciona que el haz de rayos X penetre con dificultad y eso me representa pues más radiopaco a esa área. ¿Ok? La pleura, saben que la pleura no se debe ver y ustedes tienen que evaluarlo pues netamente en sus bordes, ¿ok? En todos sus lados. Las cisuras, a veces se ve la cisura menor, a veces la cisura mayor en menor frecuencia, y la cisura mayor del lado izquierdo, que es más inferior, referente al lado derecho, ¿no? Los tres lóbulos, derecho, medio y inferior, y el izquierdo solamente tiene dos lóbulos, ¿no? Y tenemos acá la vena a la aorta, ¿no? Saben de que acá viene la vena cava, el callado de la aorta, debajo de ellos tenemos el tronco de la pulmonar, tenemos acá el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha que va hasta la base, ¿no? Tenemos los senos costofrénicos o también llamados costodiafragmáticos, son sinónimos, que acá debe llegar el corazón hasta esta puntita y así de una forma como aguda. Si se ve así redondeada, hay que sospechar de que hay algo acá, como un derrame pleural, ¿no? A eso se le llamaría el signo del menisco. Entonces, ya saben, algunas satelitases, algunos tumores se pueden aparecer en estas áreas, ¿no? Entonces, seno costofrénicos o costodiafragmáticos. Y en esta área de acá lo llamaríamos senos cardiofrénicos, tanto el izquierdo como en este lado, o el derecho que es este, ¿ok? Entonces, miren, el callado de la aorta, tronco de la pulmonar, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, y tenemos acá la representación, pues acá obviamente estaría en la vena cava superior. El índice cardiotorácico es representado pues desde el borde más ancho, del lugar más ancho de la caja torácica, en su caría interna, no es desde afuera, es de la cara interna de la costilla, una horizontal bien pareja, no lo vayan a hacer oblicua, es por parejita, y tenemos en el corazón también su lado más externo hacia el lado más externo. Después tengo otra imagen mejor. Después ya vimos la silueta cardíaca, tenemos acá evaluar las estructuras óseas, pues las costillas, si hay alguna fractura, algún tumor, si hay igualmente en las costillas alguna fractura, el cuerpo vertebral debe ser así como un rectángulo, ¿no? Si vemos acá alguna radiolucidez en los pedículos, hagamos la idea de que es una lisis, una metástasis de repente a los pedículos, ¿no? Y ahí trae algún signo, ¿no? Específico. Y ya hemos visto casi todo. Por último, vemos las partes externas, las partes blandas, los músculos, la grasa, las mamas, la cámara gástrica, pues el diafragma, como ven ahí, hay que evaluarlo. El diafragma usualmente es más elevado en el lado derecho, no siempre, a veces el diafragma, pongamos de que esté bien distendido en la cámara gástrica, va a estar más alto. La idea es de que ninguno de los dos superen los
2 centímetros de diferencia. Le hacen una horizontal y que ni el derecho ni el izquierdo sean superiores de 2 centímetros, ¿ok? ¿Por qué? Si el lado derecho está más alto, ¿por qué sería puesto? Que sería un problema de repente de un hígado grande, un tumor hepático, o la otra es que sea un problema pulmonar, de repente unos tractos fibrosos que hace que el diafragma se eleve, atelectasias, o la otra es de que haya pues de repente una parálisis del nervio frénico, ¿no? Entonces el pulmón se queda elevado. A ver, hagamos un reconocimiento en cuanto a los cilios. Saben de que los cilios, el lado derecho es casi siempre más inferior que el lado izquierdo. En algunos casos son parejos, pero nunca el derecho es de forma normal, es más elevado que el izquierdo. Recuerda que los cilios son así cóncavos, ¿no? Y son delgados, son radiopacos, así como ramas. Evalúen la carina que se forma pues en la bifurcación de la tráquea y no debe ser superior a los 100 grados en este lado, porque si la tráquea está más horizontal, significa que puede haber un tumor acá que está que me los horizontaliza los bronquios, ¿no? Es por eso de que la carina siempre evalúen lo de que tiene que ser un ángulo no superior a los 100 grados. En alguna literatura llegan hasta los 106 grados, ¿no? Bueno, es una recopilación de muchas literaturas, es la exposición que les estoy haciendo, ¿ya? ¿Ok? Entonces, a ver, si están atentos, chicos, quiero hacer algunas preguntas y me las van a responder como para darme cuenta que no estoy hablando al aire. Briana, respóndeme, Briana, ¿qué es el número 3? Mm, Es la parte diafragmática. Ya, muy bien. ¿Pero qué lado, pues? Complétame la idea. Ah, la zona diafragmática derecha. Perfecto. Vamos por otro. Y así al azar. Jean-Pierre Córdoba, dime la 9 ¿qué es? Creo que no está. No hay. Vamos. Micheli. A ver, Micheli. Ay, qué estresante con esto. Micheli, dime qué es la 7. Hola, Micheli. Silas, dime qué es la 2. Silas. El arco de la aorta. ¿Cómo? El arco de la aorta. Muy bien, Silas. Ya me iba a molestar ya. Nicole, dime qué es la 6. Nicole. Nicole a la 1. Nicole a la 2. Nicole a las 3. Bueno. Bueno, vamos a parar la exposición ya. Chicos,
Ya, por esta vez les voy a perdonar, ¿está bien? Pero por favor hagan recalcar a sus compañeros de que así de la nada en un momento u otro voy a hacer preguntas y eso voy a considerar, recuerden, en los 20% que yo tengo que calificar. ¿Está bien, chicos? Hola. Listo, doctor. Sí, está bien, doctor. Ya, por esta vez no me voy a molestar. Entonces, coordinamos por WhatsApp, ya que me quedan muy pocos criterios, solamente va a quedar algunos para el repaso para la siguiente clase. ¿Está bien? Entonces, chicos, espero que hayan aprendido. Espero que haya sido didáctica la clase y ya y coordinamos por WhatsApp cuando hacemos las clases prácticas. ¿Está bien? Doctor, está bien. Ya listo, doctor. Listo, cuídense. Chao, nos vemos. Hasta luego, doctor. Gracias.